Muy buenos días a todos en este 14 de marzo del año 2019. Como siempre saben, nuestro cariño, nuestro aprecio para todos ustedes, siempre agradeciendo ese seguimiento y esa motivación que siempre nos dan y comentándoles que no solamente escuchen el programa, sino que procedan a también suscribirse al canal, que es muy importante para nosotros. No solamente la escucha, que le agradecemos evidentemente, sino también su suscripción al canal en las letras rojas. Muy fácil, solamente pulsarlas donde dice suscripción. Señores, nuestros anunciantes, como siempre, el Body Shop, simple y sencillamente los mejores gimnasios de la República Dominicana y del entorno. Los alimentos de nuestras pequeñas mascotas, Kaytee, K-A-Y-T-E-E, de venta en todos los supermercados y en las tiendas de mascotas, con sus bebederitos, las casitas, las rueditas de ejercicio están bien graciosas para los hamsters, y la alimentación para todos estos pequeños animalitos, los conejitos, los jilgueros, los picaflores, ¿no? Todos estos animalitos que entonces se favorecen en su plumaje y en su pelambre, dándole una vistosidad muy especial por la salud que les da la alimentación con los mejores alimentos. Kaytee, K-A-Y-T-E-E, y como siempre un cuarto de Azúcar Bakery, que tienen todas estas maravillas de brownies de chocolate, los bizcochos de vainilla y chocolate, los blondies, los cheesecake, cupcakes, todas estas maravillas ellos tienen el WhatsApp 829-762-8184, reitero, el 829-762-8184 para un cuarto de Azúcar Bakery. Bueno, señores, hoy con un tema prácticamente de continuación del programa anterior. El título de hoy: entre fiscales, teléfonos pinchados y jueces. Bueno, como todos ustedes saben, esta es la secuela del evento que se dio de esta discusión el lunes 4 de marzo, en medio de la sesión del Consejo Nacional de la Magistratura, en el que el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, y la jueza Miriam Concepción Germán Brito se enfrascaron en una diatriba generada por el mismo procurador, cuando de manera muy directa pues le acusaba de tener comunicaciones con Díaz Rúa, de tener una casa o una villa solariega en Ocoa, unas llamadas a unas personas vinculadas con ciertos tipos de delitos. Bueno, ustedes saben la historia al día de hoy, porque eso ha sido motivo de los más extendidos, largos y muy intensos comentarios por los medios de comunicación, por la prensa escrita, por las redes sociales y demás. Entonces, el tema de hoy de entre fiscales, teléfonos pinchados y jueces viene a llamar la atención sobre un aspecto medular, y es la generación de conciencia de que estamos hablando de un derecho fundamental que se ha visto involucrado en todo esto, que es el derecho a la intimidad. Cuando hablamos del derecho a la intimidad, nos vienen inmediatamente también conceptos como el de la privacidad, el de la confidencialidad, señores, y es que a mitad de semana se comentaba vía el inspector general del Ministerio Público, Bolívar Sánchez, de que de manera coincidencial, no premeditada, pues se había interceptado el teléfono de la magistrada Miriam Germán Brito, lo que vino a
a enardecer la discusión que ya venía bastante, ¿cómo diríamos? Ya generando bastante encono nacional por todas las cosas que mencionamos en nuestro programa anterior del atentado a la consideración a una magistrada que tiene una alta valoración moral y ética en la conciencia nacional. La magistrada Miriam Germán Brito goza del aprecio de una comunidad grande de personas en nuestro país, dado su comportamiento, principalmente su comportamiento en los tribunales por los cuales ha pasado, desde sus inicios de juez de paz, primera instancia, Corte de Apelación y ya finalmente Suprema Corte de Justicia. Pues la magistrada Germán Brito es una juez de carrera muy bien valorada, principalmente por el orden moral que le adorna, pero también por su capacidad intelectual, que se revela en fallos muy justos a través de la historia. Entonces, este es un comentario que cuando entonces entramos en el punto de la interceptación o no de sus líneas telefónicas. Bueno, se estableció que sí se le interceptaron. La cuestión fue la declaración de que se hizo de manera ingenua, inopinada, casi por casualidad. Pero vamos a hablar claro, señores. Miren, este es un tema sumamente sensible, porque desde tiempos inveterados se habla en la República Dominicana de la facilidad con que las autoridades, las supuestas autoridades, pues intervienen los teléfonos. Y ustedes saben que en época de Trujillo ni se dijera, en épocas de Balaguer, bueno, pues ya ustedes saben, y así transcurriendo durante toda nuestra historia, el hecho de que ciertos estamentos investigativos tienen esa facilidad de interceptar las comunicaciones, principalmente telefónicas. Ahora también es de interés las redes sociales por vía de la internet, pues siempre genera un prurito público en el sentido de la inseguridad nacional sobre, caramba, ¿quién me estará oyendo en este preciso momento? Y como les reitero, esos conceptos de la intimidad, de la privacidad y de la confidencialidad, que van unidos unos con otros, aunque tienen sus diferencias, vamos a hablarlo claro en su sentido semántico, porque vamos a hablarlo claro, algo íntimo tiene un carácter mucho más delicado que algo privado, porque, privado puede ser cualquier cosa que simplemente, pues yo no quiera que el resto de las personas se enteren, pero algo íntimo ya es algo que no se habla inclusive con todo el mundo, sino con personas sumamente cercanas. La cuestión de la privacidad, pues, es esa expectativa que genera cualquier persona sobre tener control de qué información que ella está comunicando quiere que se comunique o quiere que se propague a todo el mundo, o simplemente tener el control de que está siendo recibida por la persona o por las personas que se han determinado que sean las receptoras. Y la confidencialidad, pues ni se diga, pues algo confidencial es algo confinado que no se quiere tampoco que sea de un conocimiento público o general. Entonces, ese sentimiento de paz, de tranquilidad que conlleva el uno tener el control, vuelvo y reitero, sobre qué información se comunica
de manera pública o no. Y si no se quiere que sea pública, bueno, pues tener esa paz, esa tranquilidad de que esa información está siendo comunicada y recibida únicamente por las personas interesadas en el asunto. Pues es una cuestión de alta sensitividad a nivel personal, y por eso nuestra Constitución de la República lo establece como un derecho fundamental y no muy lejano al derecho a la vida, que vamos a hablarlo claro, no vamos a ser extremistas de que sea tan parecido ni nada por el estilo, pero vamos a hablarlo claro. Los derechos fundamentales comienzan en el artículo 37 con el derecho a la vida, artículo 38 la dignidad humana, el 39 el derecho a la igualdad, y así va transitando, y no muy lejos de ese derecho a la vida, en el artículo 37 tenemos el artículo 44, que es el derecho a la intimidad y al honor personal, cuando dice nuestra Constitución que toda persona tiene derecho a la intimidad. Se garantiza el respeto y la no injerencia en la vida privada, familiar, el domicilio y la correspondencia del individuo. Se reconoce el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen. Entonces, oigan qué interesante. Toda autoridad o particular que los viole está obligado a resarcirlos o repararlos conforme a la ley. O sea, usted no puede estar violando la intimidad de la gente. O sea, el hecho de que se haga un proceso, como se llama en inglés, de wiretapping o de pinchado de línea, ¿no? ¿Verdad? Estos conceptos de wiretapping, ustedes lo pueden encontrar ampliados en mi tercer libro, titulado Crímenes y delitos de computadora y alta tecnología en la era de los convergentes. Ahí está el concepto pues más desarrollado. Entonces, óigame, hay realmente una expectativa, una necesidad espiritual de tener la tranquilidad, la certeza, la paz, de que las cosas que uno comunica, sea por vía de misiva, sea por voz, por data, por video, por comunicación telefónica de cualquier índole, pues está siendo recibida por las personas que nosotros queremos que la reciban. No tiene que estar todo el mundo escuchándonos en cosas que son privadas, íntimas, confidenciales. Entonces fíjense inclusive cómo el numeral 3 del artículo 44 dice muy claramente que es inviolable el secreto de la comunicación telegráfica, telefónica, cablegráfica, electrónica, telemática o la establecida en otro medio, salvo las autorizaciones otorgadas por juez o autoridad competente de conformidad con la ley. Entonces entiendan, señores, que estas no son cuestiones de que uno se la está inventando ni nada por el estilo. No, es un derecho constitucional que no solamente lo tiene la magistrada Miriam Germán Brito, sino todos y cada uno de nosotros. A nosotros no se nos pueden estar escuchando las llamadas telefónicas, no se nos pueden estar interviniendo los correos electrónicos, ni los mensajes de WhatsApp, ni nada por el estilo. Digo, cuando se puede, porque uno de los medios más seguros ahora mismo, porque son medios que se llaman cifrados de punta a punta, entonces es el WhatsApp. Pero bueno, cualquier tipo de comunicación, aún se encuentra la tecnología para hacerlo, pues no pueden estar siendo interceptadas. Entonces, cuando establece la misma Constitución que pueden ser interceptados, óyeme, por una orden de un juez competente, que en este caso, entonces nos trasladamos al artículo 192 del Código Procesal Penal, que establece muy claramente lo que es la interceptación de las telecomunicaciones. Y entonces dice de manera muy clara,
se requiere autorización judicial para la interceptación, captación, rastreo y grabación de las comunicaciones, mensajes de textos, datos, imágenes o sonidos transmitidos a través de las redes públicas o privadas de telecomunicaciones por el imputado o cualquier otra persona que pueda facilitar razonablemente información relevante para la determinación de un hecho punible, cualquiera que sea el medio técnico utilizado para conocerlas. Se procede conforme a las reglas del allanamiento o el registro, dice muy claramente. Entonces dice, la interceptación, ya brincando algunos puntos, ¿no? La interceptación de comunicaciones solo se aplica a la investigación de hechos punibles cuya sanción máxima prevista supere los 4 años de privación de libertad, o sea que no puede ser por cualquier hecho común y corriente, y a los casos que se tramitan conforme a los procedimientos especiales, al procedimiento especial para asuntos complejos. Todas las informaciones obtenidas sobre la comisión de un hecho punible a través de la interceptación telefónica son medios de prueba, no obstante la evidencia encontrada no haya sido objeto de la persecución inicial. Miren lo que sucede, señores. Vuelvo y reitero, y esa es los elementos que le doy para que ustedes tengan cómo defenderse o tener el criterio para saber que esto no es una cuestión de que el Estado o los organismos de investigación del Estado van a actuar como un Big Brother, como un hermano mayor, y que tienen licencia para todo. No. En lo que se refiere a la interceptación de las telecomunicaciones y de las comunicaciones de cualquier índole, nosotros tenemos un derecho fundamental, constitucional, protegido constitucionalmente, como ya hemos dicho en el artículo 44, mediante el cual no es que nosotros lo estemos pensando mucho. Acuérdense que la Constitución de la República no está hecha para el control principalmente del pueblo, sino de que el pueblo tenga un control de las autoridades. Entonces es para eso, es para que se tengan establecidos todo lo que son estos derechos fundamentales y que no se les ocurra al gobierno de la nación, sea el gobierno judicial, el gobierno ejecutivo o el gobierno legislativo, pues pasarle por la mente conculcar o violentar esos derechos. Entonces, uno de esos derechos fundamentales, como ya hemos dicho, es el derecho a la intimidad. Y ese derecho a la intimidad va amarrado a conceptos como al de la privacidad y la confidencialidad, que en general, como ya hemos dicho, es esa expectativa que se tiene de que uno está en control de su información, de qué información queremos revelar y a quienes nosotros le damos acceso a esa información. Cuando esa intimidad, privacidad o confidencialidad se viola por el gobierno, en este caso por los organismos de investigación, entonces se nos está violentando ese derecho fundamental y nosotros tenemos toda la prerrogativa para iniciar un proceso en resarcimiento, como muy bien establece la misma Constitución de la República, cuando establece en ese mismo artículo 44 que cuando una autoridad o un particular viole ese derecho fundamental a la intimidad, entonces está obligado a resarcirlos o a repararlos. También, ¿qué quiere decir esto? Esa orden judicial a la que se refiere tanto el artículo 44 de la Constitución como el 192 del Código Procesal Penal, se refieren a una orden de un juez de la instrucción que entonces va a habilitar al organismo investigativo correspondiente sobre la base de una solicitud muy bien redactada sobre quiénes son las personas que se están persiguiendo y cuáles son los hechos que quieren ser demostrados con esa interceptación. Entonces, ese juez de la instrucción evalúa esa solicitud y le da la autorización o se la niega al organismo investigativo, porque es su decisión otorgar
esa muy delicada potestad de interceptar, porque ese juez de la instrucción sabe que está bregando con un derecho o está lidiando con un derecho fundamental de un ser humano. Y cuando se habla de derechos fundamentales, quiere decir que usted está atentando contra el oxígeno que respira el alma de ese ser humano. Esa es la mejor descripción de un derecho fundamental. Un derecho fundamental hiere las fibras íntimas de una persona humana. No solamente lo que tiene que ver con su vida propia, claro está, sino con su dignidad, con su derecho al tránsito, con su derecho a la educación, con su derecho a la reunión pacífica, todo ese tipo de cosas. Cuando el Estado se mete con ellas, pues tiene que hacerlo con una justificación muy grande, porque si no, entonces se está abusando y se está violentando un derecho fundamental, como hemos dicho. Entonces, ese derecho que es para todos nosotros, también lo tiene la magistrada Miriam Germán Brito. Entonces, ya ella ponderará esa intromisión, esa violentación de lo que fue su intimidad, hasta dónde habrá llegado. Ya investigará a ese respecto, pero lo que queremos dejar bien establecido es que bajo ningún concepto, si ella no estaba inmiscuida en una investigación de algún tipo criminal que conllevara, como dice muy claramente el artículo 192 del Código Procesal Penal, que conllevara pues más de superar a los 4 años de prisión, pues ella no podía ser seguida o no podía ser interceptada su comunicación de carácter telefónico o a nivel de las redes, del correo electrónico, todo este tipo de cosas. Entonces, esa es la conciencia que hemos querido dar en el día de hoy, tomando como telón de fondo lo que ha sucedido y todo el barullo que se ha armado, la batahola, que se ha sentido a nivel nacional con la liberación de esta información de que inclusive el teléfono particular de la magistrada Miriam Germán Brito había sido interceptado. Entonces, ¿qué sucede, señores? Cuando eso le sucede a un juez de la Suprema Corte de Justicia, ¿qué queda para todos y cada uno de nosotros? O sea, eso no puede ser. Y sucedió de manera debida, o sea, a las claras, de manera ilegal, porque no tenían una base para haber hecho esa interceptación. Entonces, si eso le pasa a una magistrada de uno de las altas cortes a nivel de la República Dominicana, ¿qué será de la situación de cualquiera de nosotros? Aún así, yo les comento que cualquier comunicación, que cualquier información que sea obtenida de manera ilegal por las autoridades, sin ningún tipo de orden para la captación de esas informaciones, pues nosotros, los ciudadanos, tenemos el derecho, o se nos genera el derecho de pedir un resarcimiento por la violentación del derecho constitucional a la intimidad, a la privacidad, a la confidencialidad que tenemos todos y cada uno de nosotros. Entonces, bueno, señores, este ha sido el programa de hoy, en el que hemos querido simple y sencillamente pues levantar, pero sí de manera importante, levantar esa conciencia de que las cosas no son tan fáciles como eran antaño,
en que cualquier institución podía hacer una interceptación, escuchar una conversación, sacar conclusiones de allí o cualquier tipo de acción en contra nuestra, porque vamos a hablarlo claro, todos y cada uno de nosotros tenemos ese derecho a conversar cosas íntimas, que son cosas que definitivamente no se lo comentaríamos a otras personas. Todo el mundo tiene sus temas. Eso, bueno, definitivamente no tenemos que ampliar mucho en ello. A nosotros no tiene que estarnos escuchando nadie de manera ilegal, irresponsable, y por ello les he dado en el día de hoy estos rudimentos constitucionales y legales para que logremos entender todos de que tenemos elementos de defensa dentro de la Constitución y de la ley codificada, en este caso del Código Procesal Penal, para repeler cualquier acción antijurídica de este tipo. Pues bueno, señores, hasta estos momentos ha sido el programa del día de hoy. Espero que, como siempre, hayan sacado algo positivo, que esa es nuestra mayor misión, que todos vayamos creciendo. Y como siempre decimos en este programa del licenciado Vázquez Perrota, aún siendo por la mañana, pero tratándose del mundo bizarro, ¿no? Y como puede ser en la República Dominicana, donde el norte puede ser sur, el este puede ser oeste y viceversa, pues nos despedimos como siempre diciéndoles muy buenas tardes.